¿Sabíais ya que podía pasar algo? Sí, sabíamos que había potencialidad a diferencia de años anteriores mayor. Evidentemente, al final, en la catástrofe coincidió un foco convectivo en Valencia. Esa dana anclada lo que hizo fue que ese foco convectivo fuera derivando en una línea de tormentas que se quedó completamente arraigada a la misma zona. Y eso fue lo que dejó esos acumulados tan desorbitados, ¿no? Más de 700 litros, ¿no? Sí. La garantía de torre. Nos hubiera gustado estar, evidentemente, si hubiéramos visto eso, nos hubiera gustado ayudar el Porque pero no te voy a decir que no hubiera gustado estar, porque no creo que a a nadie. lo mejor no lo contáis ahí. No, pero Probablemente. esa lluvia es como decir, sabes que pueda, porque claro, es como, porque es una lluvia muy repentina y la potencialidad muchas veces pues suele ser disparata, porque en poco tiempo te cae una cantidad muy exagerada, ¿sabes? Y a ver, claro, a ver cómo gestiona eso, ¿no? Que si dices, esa agua que se va acumulando, porque claro, no le da tiempo, porque el agua cuando ya empieza a acumularse va a donde sea. El agua sigue su camino, da igual. O sea, Sí, se satura el suelo y ya ahí empieza el problema. sí. Ahí el problema. ¿Qué influencia tienen vosotros la influencia del jet stream? ¿Se dice así? Jet stream, sí. Ese es el que rige todo el hemisferio norte. ¿Sí? Es el que dice, te mando una borrasca, te mando una gana, te mando una... ¿Sabes? Vamos mandando cosas, va dirigiendo. No sé, claro, ya te digo que el jet stream... ¿Pero eso qué es? ¿Una persona, un programa o qué es? Una entidad, ¿no? Una entidad ahí suprema que hay. Digamos que sea una barrera imaginaria, por así decirlo, que separa las masas de aire frío del norte de las masas de aire cálido del sur. ¿Eso está ahí siempre? ¿Siempre se mantiene ahí? Esa zona es una zona donde los rayos del sol no llegan. Entonces, en la Tierra hay una serie de celdas, está la celda de Ferrer y la de Hadley, ¿vale? Hay diferentes celdas que lo que hacen es transportar el aire frío, el aire cálido, lo va transportando por latitudes, ¿vale? Entonces está la celda del polo, que ahí cuando llega la radiación solar, una zona fría. Entonces, claro, es el contacto que se genera entre ese aire frío y todo el aire cálido que hay más baja de la Tierra. Pues, claro, es lo que hace que, y con la rotación de la Tierra, pues se va manteniendo, haciendo giros, ¿vale? Y ya dependiendo, digamos, por así decirlo, de influencias externas o internas, entonces ya externa se comporta de manera más caótica o menos caótica. ¿Qué es muy caótico? Pues nada, entonces pues genera aguadas, se forma dana, porque tiene con el aire cálido que hay más en el hemisferio sur. Y así es como se va viendo su movimiento en todo el hemisferio norte. Digamos que corta, ¿no? También las masas de aire frío, forma las vaguadas, forma las danas. En La Habana también hay detrás un misterio que dicen que abrieron una embalse, pero está claro que eso era por esa acumulación masiva de agua, que no se sabe si se abrieron los embalses o no. Bueno, claro, Y también causó más desastre, dice. Pudo causar desastre, pero también es entendible, tal vez el tiempo en ese aspecto no lo midieron bien, no sabría decirte, pero el abrir esa compuerta al final fue necesario, porque el daño podría haber sido todavía mayor en el aspecto de que estaba prácticamente desbordada ya. Si hubiera roto, hubiéramos tenido un desastre como el reventar la presa, ¿no? Imagínate que revienta la presa. Si ocho mejor pensar porque es una catástrofe. Podrían haber desaparecido poblaciones directamente. Porque hablamos que ahí se acumulan millones de litros de agua, ¿no? En esa presa, ¿no? Mucha agua ahí, claro, más lo que ha caído, más luego echarle esa agua, pues imagínate. Eso, yo prefiero no pensarlo porque es que sería una catástrofe, pero sin precedentes. ¿Qué no podemos encontrar en las supercélulas más severas? Mesociclones, tornados, ¿qué se pueden encontrar? La más severa, Estados Unidos a mí me flipa. Bueno, en Estados Unidos cada 2 por 3 hay cosas de esas de película, ¿no? Hay que irse para allá. No, pero ya todo lo previsto. Yo en la Sí, ¿no? Voy a hacer allí unas investigaciones guapas. Ahí, la gente ahí, pone el sombrero vaquero y Y lo grabáis todo y me mandáis un mensaje como la GoPro. Pues todo para grabarlo, tío. Sí, no, escucháis, y ahí, ahora, antes ellos usaban cámara y tal, pero ahora me he dado cuenta que utilizan drones y todo, ¿sabes? Wow. Se acerca con unas perspectivas, de hecho. Pero si vais para allá porque queréis grabar ciclones, queréis ver un poco cómo es. Sí. Queremos ver lo más destructivo del planeta. Yo he visto vídeos de que estás 100 a metros, estás tornado, pero claro, para hacer eso tienes que también saber bien cómo, que eso en segundos se te ha comido, ¿no? Literal. A lo mejor está allí, pero la misma energía cinética te lleva y te absorbe, ¿no?
porque el tornado no es solamente la rotación, que se mueve y se desplaza. Claro. Lo hace súper, puede hacerlo a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, y lo más violento es a 200, o sea, si tú estás a una cierta distancia, lo mismo a lo mejor no te da tiempo ni coger el coche. No, claro. Además, ni siempre es lineal, esto no puede virar repentinamente y se te puede poner prácticamente encima. Porque eso lo hacen en función de la interacción con el terreno. Si algo, incluso aunque sea un terreno liso, dependiendo de la temperatura que haya en diferentes zonas, se puede mover de un sitio a otro. Eso es lo que se llama flujo turbulento. Que dentro de la física está la física de fluido, y cuando se genera la turbulencia, eso es totalmente caótico. Entonces, eso está en objeto de estudio. Intentar pronosticar hacia dónde se va a mover un tornado y todo eso es complicado porque, claro, hay que hacer muchos estudios sobre eso, pero es fascinante, ¿sabes? ¿Cómo se crea un tornado? ¿Cómo da pie a que se cree ese remolino? Porque, bueno, a mí lo que me impacta son los del agua, güey. Esos que llevan agua en el mar. Eso es una locura, ¿no? Es bonito. Pero claro, eso está allí y te tiene que dar una cosa que te caga. Sí, bueno, nosotros, de hecho, a modo de anécdota rápida, el inicio de tomar la decisión de dedicarnos a esto fue a raíz de una manga marina que la primera vez que nos juntamos, digamos, una noche, tú fíjate, dormimos 2 horas, ¿no? Sabéis, esa noche, qué paliza más grande. Yo creo que podríamos haber visto doble, a lo mejor vimos 2 tornados. Sí. Y bueno, y esa noche nos aventuramos a juntarnos y predecir un poco lo que podía suceder. Vimos que nos llevamos una gran alegría, todo salió desde luego muy bien. Y esa experiencia fue tal, fue hipnotizante, la verdad. Fue yo, en mi caso, el primer embudo que vi, gigantesco. Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que en ese momento me hizo visualizarlo y decir, yo quiero estar en los tornados más grandes, yo quiero estar en Estados Unidos. Pues impresionó, ¿no? Es impresionante. Sí, porque la verdad es impresionante. A mí me fascinó porque era una anchura que se le dio un poco la cabeza. O sea, es como decir, poco habitual en esta zona y de hecho duró una hora así, ¿no? Me parece. Tal vez una hora, ¿no? Tuvo la rotación un montón. Y de hecho no fue uno, o sea, fueron varios más. Y sí, le dio bastante porque ahora empezó con nubes de evolución que llevan de la zona de Campo de Oro. Pues, ¿no? Hubo un encuentro de vientos, unos partían del Golfo de León y arrastraban humedad mediterránea, del nordeste, y otros partían del estrecho de Gibraltar, recorriendo todo el Mediterráneo, absorbiendo un poco más de aire cálido por su cercanía a la latitud del continente africano. Y ese encuentro de vientos también, además, fue perfecto, fue en distintas direcciones, lo hizo de una manera que generó una rotación perfecta. Hay veces que no hace falta que tengas un embolsamiento o una perturbación para que se te forme una tormenta severa. En este caso, la canalización era tan perfecta y opuesta que se formó una tormenta bastante perfecta con muchísima rotación. ¿Era muy grande ese tornado lo que viste? Sí, la altura sí estaba. De hecho, estaba pensando yo, a ver si podía medir la dotación y tal. Bueno, no hay pendiente. Pero estuvo bien porque de hecho tocó evidentemente la superficie para que se distingue bastante bien, porque es que hay muchos tipos de tornados. Hay tornados que los ves se diferencian bastante porque tocan la superficie, o tú ves el embudo y luego la superficie empieza a ver con una especie de rotación, una tornadera, entonces se une, ¿no? Por ejemplo, claro, se van hundiendo, entonces cuando se unen ya toca la superficie y tal. Es como que va buscando, que es curioso, porque va buscando, digamos, la zona perfecta para poder unirse al suelo y empezar a subir. Eso, sí que es cierto que a él le fascina, pero es que yo me pongo a mirar la dinámica y he dicho, es que esto es fascinante. O sea, ¿cómo es posible que la naturaleza pueda hacer este tipo de cosas? Te quedas así flipado. Al final, digamos que, si lo podríamos explicar, genera una especie de eje de locoidad. Helicoidal. Que lo que tiende es, por ejemplo, en los mesociclones, por ejemplo. Tenemos una parte que es ascendente y rotatoria por la gran turbulencia que hay, por el aire cálido, y tenemos otra parte que desciende. Esa rotación, si logra encontrarse, digamos, imaginémonos un muelle, como ha dicho muy bien antes Javi, logra enderezarse y logra encontrar un terreno que le sea factible, puede llegar, que no es lo más normal, un proceso bastante complejo, puede llegar a tocar tierra y a desencadenar un tornado. Pero lo que hay detrás, antes de que suceda eso, es bastante complejo, por ello fascinante. Claro, es que la supercélula, es que aquí, cuando tú vas ascendiendo a la atmósfera, encuentras diferentes concentraciones de gases, de aerosoles, que son polvo, partículas, etcétera. Claro, cuando tú llegas a la troposfera, la sobrepasas, tropopausa, y luego ya te empieza a tocar un poco lo que es la siguiente capa de la atmósfera. Pues claro, hay un contacto de ese vapor de agua con esa concentración de gases. Entonces, claro,
el agua, cuando se encuentra en unas condiciones tan extremas, pues tiene un comportamiento caótico. Y eso lo refleja luego en la superficie, porque es como decir, hostia, lo que estoy viendo yo aquí en la base denota esa mezcla turbulenta o ese caos que se está generando. Entonces, claro, en la base, en la parte mesociclónica, ahí, cuando tú ves llegar a la superficie, lo primero que llega es como unas nubes rotatorias, como un caos, que eso también es muy bello, porque tú dices, hostia, estoy viendo en primera persona la turbulencia en el fluido, ya estás viendo ahí como rota, como gira la nube. Y ahí, precisamente, donde nace esos remolinos o esa formación de tornados. Si esa turbulencia es lo suficientemente fuerte, ¿sabes? Que tú dices, hostia, según la ha cogido una altura y un desarrollo importante. Entonces ya es cuando empieza a generarse ese tornado, empieza a caer granizo grande, ráfagas de viento, o sea, ya es como que un proceso de maduración importante. De granizo a la nieve, ¿qué cambios químicos hay? De granizo, a ver, claro, la nieve ya es... Tu permiso, ¿no puedo secar el sudor? Sí, sin permiso, sin problema. Ahora lees tú un poco. Cuéntame si eso mientras, Javi. Sí, el granizo realmente... es que el proceso de formación de granizo está un poco ligado, digamos, al contenido de aire frío que puede haber en diferentes capas. La nieve ya... sí, es cierto que hay tormentas de nieve y tal. Lo que pasa es que, claro, ya depende un poco de la temperatura que hay en la altura y del proceso que haya para que tú veas el granizo o el granizo. En una tormenta, por ejemplo, tú dices, bueno, hay tormenta de nieve. Sí, lo que pasa es que es una característica concreta y unas condiciones concretas. ¿No? Más bien en las en épocas de invierno y tal, ¿sabes? Pero claro, en épocas, por ejemplo, de otoño y verano y tal, pues es más habitual que la tormenta pues genere granizo, porque la temperatura es más alta, entonces el predominio de las corrientes, el proceso en el cual el granizo, cuando las gotas de agua se sobreenfrían y entonces empieza a formarse la película de hielo alrededor de la gota de agua, sube en la parte de alta de la nube, se crea otra capa de hielo, baja, luego sube otra vez y entonces baja y así. Entonces cuando el granizo tiene un tamaño considerable y ya su peso supera lo que es la velocidad de la corriente ascendente, entonces el granizo ya en la parte de un draft, la parte trasera, que es donde cae la línea, ahí cae el granizo. Porque ya pesa tanto que supera esa corriente ascendente, entonces ya cae, y el granizo del tamaño de la que tiene. Es que cada supercélula tiene, dependiendo, la base fundamental es la corriente ascendente. Cuanto más fuerte sea, hay más probabilidad de que aparezca granizo grande. Y eso se puede mirar con un parámetro de los mapas que se llama CAPE, que es la energía disponible y está relacionada sobre todo con la humedad y la temperatura. Una capa que tiene cierta anchura. De hecho, estos últimos años estamos experimentando valores de CAPE más altos, bastante más altos. Sí. Indicativo, claro. De hecho, la tormenta que hubo en Madrid hace poco, sí, habían valores de 4.000 o algo así, en plan locura. De CAPE bastante poco. Eso es que valores de ese tipo, eso, se te ha ido la cabeza, ¿sabes? Pero bueno, una tormenta ahí, Tormentones, ¿no? Joder, a ver, exagerado. Una tormenta ahí, dice, esto, me siento bien. Aquí en verano llueve poco por el sur, eso porque se puede ver. Que no se creen tantas tormentas. Claro, es que la mayor influencia es el continente africano. Sí que es cierto que, bueno, conforme vaya cambiando un poco el clima y demás, porque se han dado ya lluvias torrenciales en la zona, la cara sur, porque todo el continente africano hay una gran cordillera y justo la parte sur ahí pues, se está dando tormentas importantes, lluvia y tal. Se está diciendo que en últimos años se ha notado transformar incluso el agua, lo mismo en televisión, las aguas artificiales. Sí. Últimamente estamos observando mucha lluvia ahí, más habitual, ¿sabes? La sería ahí más habitual, ¿sabes? Entonces se ve que está cambiando un poco lo que es el clima del continente africano, del continente africano. ¿Qué podéis hablar un poquito del cambio climático? ¿Cómo lo definiríais? Para que la gente pueda a lo mejor esclarecer, porque se habla mucho del cambio climático, pero ¿de qué se compone el cambio climático? Claro, es que se habla del cambio climático y se dice la temperatura global de la Tierra está aumentando. Sí, se ha roto la capa de ozono y todo esto que se dice, ¿no? El CO2 y tal. Eso,
Pero es que es un cúmulo de cosas, realmente. O sea, ya, como hemos hablado antes, la Tierra tiene un ciclo climático y cada X tiempo ella tiene que regularse. O sea, y lo que pasa es que la forma de regularse, pues lo puede hacer de manera más rápida o más lenta. Sí que es cierto que, como ha dicho él, pues nosotros también pues metemos un poco de cizaña, por así decirlo, a la prima, ¿no? Como así, metemos un aliciente ahí. Entonces, claro, se agobia, aunque no tanto, pero es como decir, joder, que estoy, digamos, en un proceso de cambio, pero me está aportando también para que lo haga de manera también la manera de visualizarlo, de la línea temporal. Nosotros al final, los que más suerte tengan, llegan a 100 años, no a millones de años como tiene el planeta Tierra. Entonces, nosotros lo definiríamos de esa manera, son ciclos naturales de compensación. Ciclos naturales, ¿no? Que gracias a Dios hace, porque si no, desde luego, ya está, pero es un sistema climático inteligente y tiene que regularse. Y a esto, desde luego, en los tiempos actuales, pues también le podemos sumar, podríamos incluso hablar de los experimentos nucleares. Sí, hablarlo. Sí, me fascina a mí. Los experimentos nucleares que han podido también influir en tiempos pasados en el clima. Hacerme aquí una bomba nuclear. Por favor. Oppenheimer, ¿no? No sería buen momento para que estuviéramos con la bomba. Claro que eso sí me iba con ya lo que descubriste y ya, que este estaba en contra. Sí. Entonces dijo que era la perdición de la humanidad, porque él no estaba a favor de eso. Fue brutal. Hubo digamos, un avance tecnológico importante en la humanidad, pero eso es como jugar con, decía él, no se juega, o sea, Dios no juega a los dados, ¿no? Es como decir, no podemos jugar a ser Dios, claro, que al final el desconocimiento se nos escapa de las manos y no sabemos lo que puede pasar. Y claro, sí es cierto que luego, cuando Oppenheimer descubrió eso, es Tomás Santiago, es verdad. Me di cuenta después de que he descubierto algo que podría ser peligroso. Porque claro, la bomba nuclear lo que crea es la lluvia radiactiva, porque el material radiactivo que se emite en la atmósfera se mezcla con el vapor de agua y eso al final, pues eso, vamos, contamina, porque hay ciertos materiales radiactivos que tardan en desintegrarse. Entonces, como por ejemplo ahí en la catástrofe que hubo ahí en Rusia, ahí en la zona de Chernobyl. Sí, zona de Rusia, eso todavía no, eso es una catástrofe exagerada y claro, y eso lleva ya tiempo. Y el tiempo que le queda todavía, porque hasta que no se desintegre todo eso, no puede ser. Bueno, sí, es de las energías más seguras que hay, dicen, ¿no? Sí. Y la quieren quitar. Ahora no sé qué hay detrás de... Sí, pero son súper seguras, dicen, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, China descubrió un yacimiento y un material, digamos, que no es tan contaminante. Y la verdad es que, bueno, es alternativo, sigue siendo energía nuclear, pero es como menos contaminante. ¿La energía nuclear al final va a desaparecer? ¿Van a cerrar todas las centrales? No creo que sea todo tan rápido. Sí, estamos viviendo desde luego una desaparición, pero tampoco puede afirmar que desaparezca del todo. Pues esos residuos que eso no desaparece en miles de años, ¿no? Claro, hay materiales reactivos que tardan más tiempo, menos tiempo, claro, pero desintegración de los elementos, hay algunos que pueden tardar 1000 años, pueden tardar... Inmortal, ¿eh? Claro. Yo haría foco de atención también en las islas de plástico. Sí, aquí lo tengo puesto. ¿Qué me podía hablar de ello? Porque bueno, los mares están contaminados hasta los ojos, ¿no? Fíjate que yo siempre se lo he dicho yo ahí, siempre recalcado lo mismo. O sea, a mí me preocupa más todos esos plásticos que se echan al mar. Madre mía. Porque salió un artículo. Salió un artículo que decía que incluso van a encontrar en peces nanoplástico. Sí, claro. De plástico. Claro, ya el pescado es plástico total. Sí. O sea, en pequeñas dosis, ¿sabes? Entonces, incluso en la fosa de las Marianas, en el fondo, van a encontrar plástico. Hay islas en las que se puede andar. Sí. Entre la porquería. Islas de plástico. Sí. Y hay gente que vive incluso porque transita esa isla. Eso no se habla, ¿eh? Estamos ahí. No se habla de esas cosas. Y para mí es importante, porque es como decir, si es que lo que realmente tenemos que cuidarlo. O sea, es que no cuidamos lo suficiente el planeta. Esperemos que aquí a un mes la playa se mantenga un poco en orden, ¿no? También, por desgracia, yo creo que falta concienciación social. Por un lado estamos concienciados, pero por otro lado, cada uno de nosotros tenemos que pensar y tenemos que aportar nuestro granito de arena sin pensar lo que haga el otro. Porque si no, nunca vamos a hacer nada. Claro. Y hay que mantener las playas limpias. Y es una pena que cuando termina el verano, también muchas veces las playas estén tan contaminadas. Sí, tenemos un verdadero paraíso aquí. Sí, estamos cuidando como es necesario.
Y sí, la playa es asqueroso. Sí. La gente tira las colillas, tira todo. Sí. ¿Cómo puede ser que la gente no tenga esa conciencia? ¿De qué se debe eso? Que la gente no... Que es algo natural, ¿no? Que te sale del cuerpo, cuidar lo tuyo. ¿Cómo puede ser que la gente tenga esa preocupación y todo esto? ¿No? ¿A qué se debe eso y qué se le puede decir a esta gente? Porque claro, la gente no sabe que es un ente vivo, la Tierra, ¿no? Claro, es que realmente la Tierra es como un ser vivo. O sea, bueno, no se diga como un ser vivo, pero realmente se comporta como un superviviente. Total. En mitad del universo. O sea, él tiene que regularse, ¿sabes? Él tiene que sobrevivir, por así decirlo. Y muchas veces sí, necesita hacer, como tú has dicho antes, necesita hacer reseteo. Y no me extraña que venga uno pronto. Ya se esté viendo, ¿no? Sí, está comprobado que hay planetas, ¿no? En las zonas habitables que es necesario los reseteos porque hay muchas descompensaciones, tanto internas como internas, ¿sabes? Y siempre es necesario una cosa así. Ahora, ¿cómo se va a desembocar? ¿Sabes? Yo lo que les diría específicamente sería que no miraran el ombligo del vecino, que intentaran tomar conciencia. Ellos están de paso. Al final yo creo que el pensamiento que reina también. Exactamente. Y de paso, no creo que me explote a mí en la cara. Te puede explotar en la cara a ti o a tu futura generación. Y si de verdad quieres cuidar a tus futuras generaciones y al planeta en el que habitarán, no tomes medidas ya. Da igual lo que contaminen los otros, si el de al lado tira una colilla, si deja la basura a ti, eso te tiene que dar igual. Incluso si puedes, si deja la colilla, no te cuesta ningún trabajo también contribuir. O decírselo si lo ves, ¿no? Empieza por ti. Sí. Que la gente no lo dice por... Pero hay que decírselo también. De hecho, a lo mejor tiene la papelera ahí al lado y te cuesta trabajo tirar la papelera, hombre. O sea, pues, si tiene ahí... Tal vez si estuviera más penalizado, a veces no aprendemos de otra manera. A lo mejor deberían de elevar las multas, deberían, ¿no? Exactamente, porque hay... Claro, yo que sé, está en la montaña y dice, bueno, pues no tengo papelera ahí. Plástico, y la basura y ya está, y no pasa nada. Ya encontraron un video o lo que sea y lo he hecho, ¿sabes? Yo tiemblo cada vez que veo basura en la montaña. Es algo que cuando veo las ciudades limpias y veo las montañas a veces sucias, no tiene sentido ninguno. No tiene ningún sentido. No, sí, la gente la tira, las cosas allí. Tía, no me ve nadie. Bueno, te está viendo el pino, pero como no les ve nadie, pues parece que sí, no, utilizan como vertederos. Claro. No, total. ¿Qué sucedería si nos visitase una potencial dana en pleno verano? Buah. Aquí esa pregunta. Eso está guapo. Y en las condiciones actuales, de hecho, claro. Sí. Claro, sería terrorífico, ¿no? Podría. Con tanto aire cálido y como está la temperatura del mar Mediterráneo, cuanto más alta sea la temperatura, más vapor de agua disponible. Entonces, nada, digamos, con suficiente aire frío. Siempre hemos fantaseado, ¿no? Como nosotros cómo sería la situación, como más eso. Y la verdad es que se queda alarmante la subida de la temperatura del mar Mediterráneo, es bastante alarmante. Entonces, es cuestión de tiempo. Realmente es cuestión de tiempo, pero sucederá. No estamos diciendo que tenga por qué suceder algo como lo de Valencia, porque eso ya está arraigado a otras causas. A que se quedó anclado, está también debido a la orografía, a la albufera. Antiguamente era una albufera donde se ha construido. Está sellando un suelo que naturalmente ha permitido las escorrentías. Ahora no. Todo eso tiene un impacto. Pero está claro que se repetirán episodios dramáticos y, en mi opinión, puede ser más dramático. De hecho, claro que sí. De hecho, acuérdate del derecho ese que hubo eso sí que fue un disparate, porque ya es que últimamente se están observando fenómenos muy extremos en el Mediterráneo. No es así, como he dicho antes, en periodos de tiempo, ¿sabes? Pero es como decir, hostia, estoy observando aquí ya estructuras así, super células y tal, como Estados Unidos, cosas más. Y ya se están observando ya estructuras, digamos, sistemas convectivos, de hecho, en fin, tipo de eventos meteorológicos extremos ya se estaban observando así en plan, como algo más habitual, ¿sabes? De hecho, pues bueno, podríamos definirlo como una línea que tiene que tener un mínimo de cientos de kilómetros en las que hay un viento racheado fortísimo. Podemos comenzar, estaba estimado en 70 kilómetros por hora más o menos. Sí. Había un mínimo. Pero bueno, estamos hablando de que hace 2-3 veranos hubo un derecho que se inició en las Islas Baleares y que recorrió prácticamente media Europa. Estamos hablando de que se mantuvo activo 1 o 2 días. Sí, 24 horas. 24 horas, sí. Ese fenómeno, así por lo menos recientemente, con esa extensión que tuvo, como se mantuvo en el tiempo, yo creo que no hay registros recientes de algo así en el Mediterráneo. Es muy propio de los Estados Unidos, pero nada propio del Mediterráneo.
Y yo creo que hay que tenerlo en mente. Hay que tener en mente que claro que sí, que vamos a vivir un clima más extremo. De hecho, en el Mediterráneo, la zona, mucho en un principio, ¿no? Que donde se está, aunque eso ya se irá extendiendo y se irá propagando por el general. Pero pues, ahí ocurre porque está en medio del Mediterráneo. Entonces, digamos que está la influencia de los mares que hay más al este y al sureste, que normalmente suelen estar más cálidos. Y entonces, claro, ahí la influencia es más grande. Pero en la zona de Grecia, Italia, ahí se están observando incluso el tornado ese que vuelve a mitad de la montaña. Espérate, sí. O sea, es como decir, o sea, aquí se está observando, es como decir, hostia, aquí se está viendo ya fenómenos extremos. O sea, ¿quién te dice a ti que esos fenómenos extremos no pueden trasladarse al punto Mediterráneo oriental, pero también se está observando en el Mediterráneo occidental? O sea, es como para planteárselo en plan como decir, cuidado, no nos desviemos, pues no vamos a dejar este tema porque de hecho, yo se lo digo diciendo a Javi Díaz, que coincidimos, que me parece muy alarmante que este año el verano ha empezado prácticamente más de un mes antes. Sí. Estamos hablando que empezamos con la primera ola de calor a finales de mayo. Sí. Es que creo que no somos del todo conscientes de lo que estamos hablando este año. No tiene por qué implicar necesariamente episodios de lluvias torrenciales, pero evidentemente va a haber mucha más energía disponible este verano y ya lo estamos viendo en las tormentas que está viendo este día. Entonces, ¿este verano se prevé que pueda llover bastante más? ¿O que llueva? No necesariamente. De hecho, puede que reine una condición anticiclónica, que es lo propio del verano, ¿no? Pero después de verano, en otoño, tendremos una masa de agua precipitable, humedad disponible en el Mediterráneo, que puede que sea demasiado desorbitada este año. Sí. Bastante puede ser. Claro, porque esa humedad se condensará, ¿no? Claro. Eso entonces, se ve reflejado en los valores que te explicaba. Ya, de momento se puede prever un alto porcentaje de lluvia, bastante, ¿no? Sí, en otoño. Sí, evaporación extrema. Claro, pasa que la característica del Mediterráneo es lo típico, ¿no? O sea, es como mucho vapor de agua, claro, que tiene cerca, puede aportar mucha humedad y todo eso. Y es como decir, lluvias más intensas y repentinas. O sea, claro, ¿viste? O sea, ya no es que llueva un poco, ¿no? Que lo hace así, en plan, bestia, ¿sabes? Y ya está, me quedo ahí. Sí, exactamente. Pero vamos, que hemos decir, hostia, por eso a la gente le impacta, ¿no? Hemos decir, hostia, yo nunca he visto esto, ¿no? Y es cierto, o sea, si lo comparas con años anteriores, pues no había tormentas tan violentas, ¿no? Tan extremas, con ese tan grande, tanta frecuencia, ¿no? Y tú dices, está siendo, pasa que está afectando más a la norte de momento, pero vamos, conforme se vaya a hacer el verano, pues sí que ahora se irá extendiendo a otras partes de España, sur del Mediterráneo, al este y tal. Luego yo resaltaría el centro de Europa, por ejemplo, como tal vez en un futuro un tornado Alley 2.0. Tan extremo, evidentemente, pero tenemos zonas como Alemania que son muy propicias, porque como el aire cálido cada vez está ascendiendo más, como comentaba Javi, hay mayores fluctuaciones. Esos encuentros de masas de aire, si se dan en zonas llanas, tienen unas características más similares al callejón de los tornados de los Estados Unidos. Eso últimamente estos veranos, probablemente estoy por seguro, este verano lo veremos. Se están viviendo tormentas supercelulares con tornados, con granizo de enorme tamaño en zonas de Europa. Hay un cambio muy evidente en poco tiempo. Y muy rápido, ¿no? Sí, rápido. Sí. Más de lo que hubiéramos pensado algunos de